buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un día extraordinario. Y si no, como siempre les digo, es momento de cambiar de actitud porque todavía falta mucho de este día. Hablar de la mamá es un tema complejo porque para todos aquellos que tuvimos la fortuna de tener una buena madre, cuando se tiene que hablar de la mamá con todos los matices que la figura materna tiene en las diferentes tipos de madre que hay, a veces resulta ofensivo reconocer que la buena mamá no es igual para todos, porque existe la buena madre, pero también existe la madre que abandona, también existe la madre que chantajea, también existe la madre que no permite la independencia emocional de los hijos, también existe la madre que todo el tiempo genera un apego que hace difícil la vida de los hijos. Y así podríamos seguir con un largo etcétera. Y en un país como el nuestro, en el que existe y aquí también lo pongo en plural, madres solteras, hay toda una forma de vivir esta soltería en la maternidad, con responsabilidad, desde la irresponsabilidad, desde la actitud mártir hasta la actitud responsable y consciente, que no nos alcanzaría el programa para poder diversificar todo lo que implica esto. Vamos a tratar hoy en el programa de hacer una reflexión de todas las implicaciones que hay y desde dónde se puede vivir el Día de las Madres. No cuesta trabajo pensar en el lugar que ocupa el Día de las Madres, puesto que se vuelve casi un día de paro nacional. Tenemos un monumento a la madre en nuestro país. Y no es así con los padres, porque justo como hay muchas madres solteras, no se le da el valor a los padres cuando también hay una gran diversidad de padres. Hay padres responsables, hay padres presentes, hay padres equilibrados, como hay padres que pues solo gestaron y se fueron. Así es que el Día del Padre pues es el tercer domingo de junio, ¿no? Y no se paraliza el país. Y todo eso tiene que ver con una construcción social. Aunque haya muy buenos padres. Y en cambio se paraliza el Día de las Madres, aunque también haya muy malas madres. Y quien se atreva a decir algo en contra de aquellas madres que no han hecho su papel, híjole, generan una serie de respuestas muy complicadas. Antes de empezar el programa le decía aquí al equipo que este es un programa al que siempre le tengo un poco de temor, porque cuando hablo de estas múltiples realidades acerca de las madres, empiezo a recibir
correos o mensajes a través de las redes que cómo puedo hablar así de las madres si son santas, ¿no? Por el hecho de habernos dado la vida. Cuando la decisión de la maternidad tendría que ser eso, una decisión. Y cuando claramente no es una decisión porque pasó, pues hay que asumir la responsabilidad y no debería claramente de ser una decisión asumida en soledad. Debería de ser asumida en la compañía del hombre que participó en ese embarazo. Pero, como el hombre se puede retirar, ¿no? Porque biológicamente no está constituido para traer a esa personita en su vientre, pero es un tema biológico constituido de esa manera, pues se puede dar el lujo de retirarse o de decidir quedarse. Y no en la relación de pareja, necesariamente, simplemente para ejercer la paternidad. Pues entonces puede decidir al respecto. Pero también hay madres que deciden sacar a ese hombre de la vida de sus hijos. Y en ese contexto estamos con todo tipo de madres y con todo tipo de padres. Y de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Así es que felicidades a las madres que responsablemente han hecho su papel y un gran abrazo también a esos hijos que no han tenido a esas madres por las diferentes razones. A las primeras que quisiera dedicarles este bloque es a aquellas personas que ya han perdido a su madre, especialmente aquellas que es su primer día de las madres sin su mamá y que tuvieron una buena mamá, tuvieron una mamá que supo darles afecto, que supo acompañarlos, que supo irse desapegando en el trayecto de su vida cuando tocaba, que el desapego no implica abandono, implica dejar que el hijo o la hija vaya dejando de depender para volverse compañero de vida. Ya hemos hablado muchas veces que ese proceso de desapego se da durante la adolescencia. Y ya en la vida adulta, a partir de la vida adulta joven en adelante, se vuelven compañeros de vida los padres. Y dan consejo cuando se les pide. Están cercanos a nosotros, pero saben que desarrollamos nuestro proyecto de vida y que ya no ellos son lo primero. Y saben que eso es lo natural y lo normal. Y encontré una reflexión de una mujer que pierde a su madre y se los quiero compartir. Dice: el día que murió mi mamá, no entendía cómo el mundo no se detenía, cómo era posible que el sol saliera igual, que la gente caminara apurada, que el aire siguiera su curso como si nada. Yo quería gritar: paren todo, se ha ido la persona más importante de mi vida. Pero no, nada se detuvo. Ni el reloj, ni el tráfico, ni el ruido del día. Todo siguió su marcha implacable. Y qué dolor tan profundo sentí. Uno que me atravesó el alma entera, pero ni siquiera tuve tiempo de habitarlo. Había que seguir, había que trabajar, había que sanar, y todo eso con el corazón hecho pedazos. Y aún así la vida siguió. Y yo aprendí a caminar con ese dolor, a hacerle espacio en el pecho, a dormir con él algunas noches y a dejarlo en silencio en otras. Porque el duelo no es una línea recta. Es una marea que va y viene, que a veces arrasa
y otras veces solo rosa. Y hay días, te juro que hay días, en que todo vuelve como si mamá se hubiera ido ayer. Y hay días que todo vuelve. Y en ese instante vuelvo a aprender a vivir con su ausencia, con dolor. Creo que esta mujer, que se llama Isma, así lo firma, creo que expresa muy bien esto que se siente cuando una buena madre se va. Y sabemos que esa buena madre se fue porque no deja culpa, porque hizo su trabajo y se lamenta su ausencia. Y sí, el duelo va y viene, es parte de. No siempre se llora con lágrimas el duelo, y esto es algo importante de decirlo en este momento, porque a veces las personas sienten que no han llorado lo suficiente y no entienden por qué. Pero el duelo se lamenta, pero no necesariamente se llora con lágrimas. Y eso es importante de saberlo. A veces las lágrimas aparecen en algún momento, pero a veces no. A veces las personas enjuician en alguna medida porque van al velorio, van al entierro y dicen, es que fulanita, fulanito no lloró, es que no le ha caído el 20. No, es que el duelo no se manifiesta siempre con lágrimas. Cada quien lo vive de forma diferente. Y sí, cuando llega un día como el de mañana, que es el Día de las Madres, a veces nos asusta. Ahí viene el Día de las Madres otra vez. Y decimos, es que a ver cómo lo voy a vivir. Y la realidad es que recordemos que solamente los días solamente para conmemorar, para agradecer. Si tuviste o tienes una buena mamá, y es un momento para acercarnos y decirle gracias, para festejarla, para dedicarle ese día. Pero eso no significa que el resto de los días no pasa nada. Solamente es un día que hacemos un pequeño alto y lo dedicamos. Y a veces, cuando ya las personas están casadas, pues a veces hay que repartir el día y dedicamos otro alrededor de eso para decir, bueno, voy otro día con mi mamá, un día con mi suegra, desayunamos con una, comemos con otra. Y no vale la pena crear conflictos en las familias por eso. Pero lo cierto es que reconocemos esto y decimos gracias. Y no caigas en el mercantilismo, porque no significa mayor cosa. Pero sí nos detenemos un poquito y decimos gracias. Hay un tema importante que tenemos que educar a nuestras hijas alrededor. Y es que hay algo que no podemos cambiar, y es que biológicamente la mujer es la que gesta. Y eso, pues así es la naturaleza. El hombre aporta el espermatozoide, los espermatozoides, el esperma que contiene los espermatozoides, y la mujer es la que gesta el embarazo. Y eso biológicamente es así. No es una elección del hombre que esa sea su aportación y de la mujer que eso sea lo que le toque hacer. Y tenemos que educarnos a hombres y a mujeres para que tener hijos sea una elección. Y eso forma parte de la educación sexual que le tenemos que dar a las personas. Que hagan conciencia. No es que las mujeres y los hombres tengamos que ser padres. Hay que educar. Es cierto, siempre se nos dijo en otras generaciones, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. No. Crecemos, nos desarrollamos, decidimos si queremos reproducirnos y morimos, porque reproducirnos es una alternativa en la vida.
Y las personas tenemos que decidir a conciencia si nos vamos a reproducir o no. Y la reproducción, al ser una elección, tenemos que hacer conciencia de si queremos o no reproducirnos y por lo tanto tomar la determinación y la decisión y saber y conocer y adquirir los conocimientos necesarios para. Ahora, es cierto, ningún método anticonceptivo, ninguno es al 100% seguro, más que la abstinencia. Y por lo tanto sabemos que existe la opción de que falle el condón, de que fallen las pastillas, de que fallen los métodos, y por lo tanto existe la alternativa del embarazo. Y entonces hay que cuestionarse qué queremos hacer. Y sí, hay que hacernos responsables. Hombres y mujeres, no nada más las mujeres, hombres y mujeres del ejercicio de esa paternidad y de esa maternidad. Entonces, cuando hay esta idea de la madre idealizada, porque dio a luz, me dio la vida, te dieron a la vida el padre y la madre. ¿A quién le toca qué? Porque biológicamente estamos en esa condición, es otra cosa. En muchas parejas uno oye al hombre y a la mujer, pero se oye más en el hombre decir, es que yo por supuesto que tengo que pasar a ver a mi mamá, tengo que mantener a mi mamá, tengo que ir primero con mi mamá que con mi esposa porque me dio la vida. Pues sí, porque esa es la constitución biológica de la mujer. Pero está mal entendido esto, porque sí, se lo vas a agradecer, pero en el momento en el que tienes una pareja, la pareja forma parte de la prioridad en ese momento, y sí, hay que ver por la madre en cuanto a agradecimiento, pero las mamás, igual que los papás, tenemos que tener proyectos alternativos de vida, porque cualquier situación que haga que el hijo o la hija tengan que estar al pendiente de mí y me tengan que tener como prioridad, eso es chantaje. La prioridad tiene que ser el proyecto de vida que mis hijos elijan tener. Por eso las mujeres tenemos que entender que la maternidad es uno de los roles de mi vida, pero no tiene que ser el único. Las mujeres tenemos que tener otra alternativa, además de ser pareja y madre, tenemos que tener otra alternativa que no me tenga atado a la pareja, porque es la única opción que tengo para poder sobrevivir, y que mis hijos tienen que ver por mí porque no tengo otra alternativa para vivir. Y eso es parte de la educación que tengo que dar a mis hijas y a mis hijos en torno de su paternidad. No se tienen que quedar atados a la pareja, pero sí tienen que vivir su paternidad si en el camino fueron padres. Si les falló porque no querían serlo y en el camino acabaron siendo padres. Pero no por la mujer, sino porque ellos optaron por la paternidad. Y lo mismo la mujer. Pero en aras de que la mujer es la que parió, no tiene que ser el objetivo primario en la vida. Y la madre que piensa eso está manipulando y chantajeando a un hijo. Mujeres, tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad y tenemos que saber que a ese hijo, a esa hija la tenemos que aprender a soltar después de la adolescencia, porque la adolescencia es el ensayo. Por eso es larga la adolescencia, para ir aprendiendo a soltar. A ver, me están preguntando por aquí que si puedo explicar un poquito más esto del desapego. Y me da gusto porque me lo está preguntando una mamá. Miren, cuando estamos creciendo, de bebés y toda la infancia, hasta que va a empezar la adolescencia,
emocionalmente estamos en apego. Esto quiere decir en dependencia tanto física como emocionalmente. Es decir, todo lo que necesitamos en cuanto a afecto, aceptación y pertenencia, dependemos de nuestros padres o de las figuras principales de atención. Suelen ser nuestros padres, a veces están los abuelos. Cuando un niño crece en un orfelinato, ese es uno de los grandes problemas, que el personal que atiende a veces cambia y por lo tanto esas figuras no son seguras. Pero cuando esas figuras son estables, y por eso hablamos de el ideal es que sean papá y mamá, esas figuras, los niños crecen con figuras de apego seguras y su afecto es seguro y por lo tanto crecen de una manera en donde no están teniendo temor de que el afecto esté condicionado, de que tengan que ser o estarse portando bien. Por eso no le tenemos que decir a un niño nunca que como se portó mal ya no lo queremos, o que lo vamos a dejar o lo vamos a abandonar o lo vamos a regalar porque se porta mal, porque nunca el afecto debe de estar condicionado. Yo te quiero y te voy a querer siempre, pero te portaste mal y la consecuencia es tal. Pero el amor nunca está condicionado a nada. Bueno, cuando empieza la adolescencia y ellos empiezan a ser rebeldes, es porque están tratando de separarse de nosotros para ir generando su propio proyecto de vida. Entonces, nosotros no vamos nunca, ni en la adolescencia, a castigar, ir empezando a soltarlos, y ellos van a ir empezando a tener a sus propios amigos, a tener con quién salir, a empezar a tener novio, novia, según sea el caso, a tener sus propias preferencias frente a las situaciones, pero nosotros vamos a estar siempre ahí. Y entonces, en ese contexto, ellos van a ir empezando a elegir su carrera, a querer trabajar, a empezar a tomar sus propias decisiones, y nosotros vamos a estar ahí como sus padres. Ellos podrán elegir una carrera con la que nosotros no estamos de acuerdo, o podrán elegir un novio o una novia con lo que nosotros no vamos a estar de acuerdo, pero vamos a tener que empezar a respetar lo que ellos elijan. Van a empezar a generar su propio proyecto de vida y nosotros vamos a acompañarlos, pero ya no vamos a ser la prioridad en su vida, y tenemos que aprender a respetar eso. Si se casan, aquello que decidan alrededor de su matrimonio lo vamos a tener que respetar. Si se deciden ir a vivir juntos, si se deciden casar, si deciden seguir nuestras costumbres, pues qué padre, va a ser más fácil. Pero si deciden tener unas costumbres distintas a las nuestras, tenemos que respetarlos. Y ellos, en las decisiones que tomen con su pareja, nosotros tenemos que aprender a respetar eso y tratar a la persona con la que ellos decidan hacer su vida con respeto. Y no tenemos que meternos. Y eso tiene que ser independiente a nosotros, y nosotros seremos importantes en su vida, pero no la prioridad. Y ahí es donde empieza lo difícil. Como nosotros, como papás. Y ya no tienen que depender de nosotros, ni económica, ni emocionalmente, ni socialmente. ¿Ok? Cuando ellos dicen, ay, es que mi mamá se va a quedar solita. Bueno, nosotros tenemos que aprender, y por eso tenemos que aprender a saber estar solos. Porque la soledad no es una maldición. La soledad es un estilo de vida en donde yo me la paso bien conmigo. Y mis hijos
Me pueden saludar, me hablan por teléfono, están agradecidos conmigo porque les di la vida. Pero eso tiene que ver conmigo, no con ellos. Y así es como aprendemos a vivir la vida. Y cuando mi hijo me dice, ay, es que estás sola, mamá, y no sé cuánto, bueno, pues cuando puedes me invitas, cuando puedes me pasas a ver, pero yo no tengo que ser tu prioridad. Tu prioridad es tu familia. Y cuando puedes me invitas, y voy y te visito, y respeto tu casa, tu manera de vivir la vida. Y no me meto, y no doy mi opinión a menos que me la pidas. Eso es ser madre de un hombre, de una mujer, adultos. Y bueno, dentro de todo esto, como les decía al principio del programa, no da tiempo para hablar de todos los tipos de madres, de mamás que existen. Me decía alguien por ahí en redes, en México está sobrevalorado el tema de las mamás. Y fíjense que hay siempre yo les digo que sí, en efecto, hay una parte en el que tendríamos que hablar de cada mamá en lo individual, porque sin duda alguna, si no caben los siempre y los nunca, no caben tampoco todos ni ninguno. Y cada quien sabrá, ¿no?, qué mamá tuvo. Y sí, felicidades cabe para aquellas mamás que para las cuales está este Día de las Madres. Y a mí siempre me ha gustado tomar en consideración a aquellas mamás que la están pasando mal, aquellos hijos que tienen a su mamá en condiciones complicadas, en las mamás que están hospitalizadas, aquellos hijos que pues es su primer Día de las Madres sin su mamá y se hace especialmente duro el día de mañana, aquellas mamás que están enfermas, aquellos hijos que el Día de las Madres les duele más que gustarles. En fin, cada quien tiene su propia situación y cada quien tendría que ponerle al día de mañana su propia palabra. Lo cierto es que es un día en el que no pasa indiferente. Y hay personas también que me dicen, es que siempre tendríamos que, no nada más el Día de las Madres. Y yo suelo contestar, cierto, pero es como el Día de Muertos. No es que nos acordemos de nuestro fallecido querido solamente el Día de Muertos. Sin embargo, ese día tenemos nuestro se me fue la palabra, nuestro altar. Y no quiere decir que en todo el año no nos acordamos. Lo tenemos en nuestro corazón, pero ese día dedicamos un ritual para eso. Así es que sí, cada quien vive su situación de manera particular. Y ojalá pudiéramos decir felicidades al Día de las Madres, porque todos estaríamos en la misma condición para el Día de las Madres. Nosotros nos encontramos aquí. Yo soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Audio Centro.